¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bienvenidos a nuestro programa Historia de la Salvación. Pero antes de comenzar me presento, mi nombre es Liliana Gómez Galán, soy misionera del movimiento Lazos de Amor Mariano hace 10 años, pertenezco a la misión Buen Samaritano y vamos a iniciar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Espíritu Santo de Dios, te damos las gracias por este momento que vamos a estar unidos en el corazón inmaculado de Jesús para poder participar de este programa tan bello como es el conocimiento de cada uno de los pasos de Jesús y sus discípulos, sus apóstoles, y además de estos exégetas que nos dejaron los evangelistas, todos estos evangelios que hoy en día nos nutren con cada palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pero antes de iniciar con el programa de hoy, que se trata de Juan y el Apocalipsis, vamos a hacer un recuento de nuestro anterior programa, donde veíamos en los Hechos de los Apóstoles la palabra de Dios, cómo se iba haciendo fuego en cada uno de aquellos discípulos, de aquellos apóstoles, y entre ellos Pedro y Pablo, que fueron dos columnas importantísimas en nuestra fe, en nuestra iglesia. Pedro, cómo murió él, queriendo salir de Roma, porque lo decían las personas que debían salir de Roma. El Señor le indica que debe devolverse a él, a Roma, y él en ese momento pues es apresado y deciden crucificarlo, pero él, no sintiéndose digno de estar crucificado igual a Jesús, dice que lo crucifiquen boca abajo. Y como Pablo, siendo aquel perseguidor de nuestra iglesia naciente, quien estuvo en martirio de Esteban, a quien le entregaron las ropas de Esteban, quien se hizo un perseguidor de todos los cristianos del tiempo de Jesús, después se convierte de ser Saulo a ser el gran Pablo, ese Pablo que evangelizaba, ese Pablo que se fue y recorría aldeas, y que como era un hombre tan letrado, pues tenía la capacidad de llegar con sus propias palabras, diciendo lo maravilloso que era el camino del Señor, contando su conversión, cómo había caído de ese caballo. Y además de eso, después de predicar en tantas aldeas el Evangelio, también él fue degollado. Pero todo para la gloria del Señor y todo en el nombre de Jesús. Todo lo que hicieron fue maravilloso. Y ahora vengo a contarles de Juan. ¿Quién era Juan? Juan, como ya sabemos, era aquel discípulo amado, aquel joven, porque lo describen las escrituras que era un joven que siempre siguió a Jesús. Además de eso, era el hermano de Santiago, los Zebedeos, ¿sí? Aquellos hijos del trueno, como le decían. Son los hijos de aquella mujer atrevida que le dijo a Jesús que ella quería que sus hijos, uno se sentara a la derecha de él y el otro a la izquierda. Y cuando Jesús le dijo que si ellos eran capaces de pasar ese trago amargo, ellos dijeron que sí. Dijo, el trago amargo lo pueden pasar, pero el que decide si se sienta el uno a la derecha o el otro a la izquierda es mi Padre.
porque el Señor también era obediente a su papá o a nuestro papá. Y Él siempre esperaba y tenía una respuesta clara para cada una de las personas. Sin embargo, vemos como Juan, que era el más pequeño de todos, él nunca dejó de estar al lado del Señor. Él siempre estuvo con él en todos los momentos, en todas sus predicaciones, en todas sus oraciones, como Santiago también estuvo con él en la transfiguración. Y vamos a ver cómo Juan, ese discípulo amado, hace parte también de todos estos evangelistas. Pero antes les quiero contar de Santiago. ¿Quién era Santiago? El hermano de Juan, quien se vino para Occidente, para Occidente, que era España, a predicar el Evangelio, y hoy en día muchas personas van a hacer el camino de Santiago y tienen unas conversiones grandísimas. Estamos hablando que eso fue hace muchísimos siglos y hoy en día sigue habiendo ese camino de Santiago donde la Virgen se le apareció en un madero y le dijo, pues es una aparición tan bella que todavía existe en España. Él fue el primer mártir de todos de nuestros apóstoles, ¿no? Él fue el primer mártir de la iglesia. Entonces, cuando nos volvemos a Juan, volvemos y retomamos con Juan. ¿Juan quién era? Juan fue el más joven de los apóstoles, el discípulo amado. Pero no solamente eso, Juan escribió el Evangelio según San Juan, 3 epístolas de San Juan y además de eso escribió el Apocalipsis. Además de eso tuvo el honor y tuvo esa grandeza y nos representó a nosotros en la cruz, porque él también estaba al lado de la cruz, estaba con la Virgen María y estaba cuando el Señor le dijo, he ahí a tu madre, y a ella le dijo, he ahí a tu hijo. ¿Y qué nos dice la Escritura? Desde ese momento se la llevó a su casa. Cuando hablamos de Juan, podríamos hablar del gran amor. ¿Por qué? Porque Juan es amor. Juan nos describe en todo su evangelio como en los últimos 5 capítulos del evangelio de San Juan, él nos describe la última cena con lujo de detalles, con todas las situaciones, cómo el Señor le lavó los pies a cada uno de sus discípulos, cómo el Señor les iba dando como ese aliento para que ellos siguieran en el camino así Él no estuviera, y cómo el Señor les abría los oídos, pero muchas veces ellos no entendían porque estaban emplasmados en que el Señor no debía morir, en que no debía ser así, de que todo cambiara, que eso era una ilusión. Pero Él hoy en día, cuando Él escribió ya el Evangelio, hoy en día nos hace entender el sentido de cada una de las palabras del Señor, de Jesús. Bueno, resulta que la enorme importancia en la vida de Jesús de Juan es porque él también en los prólogos también es de donde viene él como la representación del águila en el Apocalipsis. ¿Qué es un águila? Es un ave grandísima que tiene una visión desde el cielo de todas las cosas que están pasando, y ese era el águila, ese era lo que representaba Juan. Porque en el Apocalipsis normalmente viene, ustedes leen y van a ver que hay animales y que hay números. Y hay 4 animales que los representaban cuando nombran los 4 animales, representan los evangelistas. Bueno, en las epístolas de San Juan nos habla del tema del amor, desde el amor de Dios, desde el amor que Él sintió por Jesús, desde ese amor que cuando Él estaba en la mesa, cuando el Señor partió el pan para decir, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, Él se recostó y puso su cabeza en el pecho de Jesús y sintió ese corazón latir por el amor para todos nosotros.
Entonces él mismo describe en sus evangelios esa es cuando él recostó su cabeza sobre el pecho de Jesús. Y también por eso él nos describe estas condiciones, porque él dice que Dios nos habla del caminar en la luz, que Dios es la luz y en él no hay tiniebla alguna. Y el que diga que está en la luz, pero sigue en la tiniebla, no es de Dios. Entonces, la primera condición dice que es romper con el pecado. ¿Qué significa romper con el pecado? Que nosotros cuando decimos seguir al Señor, ya nada de lo que habíamos hecho tiene que volverse a hacer, que ya nos confesamos, que ya fuimos a un retiro, que ya eso rompimos con ese pecado, pero no podemos volver a caer en el pecado. Y si caemos, corremos de una vez a confesarnos, porque ya sabemos que es lo más importante en nuestra vida, es ir a la luz, o sea, ir a Dios. La segunda condición es guardar los mandamientos. Y si guardamos los mandamientos y no hacemos caridad, no sirve de nada, dice aquí él en las epístolas. Porque nos toca guardar los mandamientos, porque la fe sin obras no basta. Nos toca hacer caridad. ¿Cuánta caridad haces o cuánta caridad hago yo por los demás? ¿Cuántos? Mire, hacer caridad no es, digamos, llenar una nevera de alguien, no. Es llevar una librita de arroz, un frijolito, algo para ayudar a los demás, sin que nosotros nos haga falta, porque nunca se es tan pobre que no se pueda dar. Entonces, en eso radica la caridad, en que nosotros seamos, siempre estemos mirando quién necesita. A veces la caridad es en hacer una llamada a nuestro hermano, a nuestra mamá, a alguien que esté triste. La caridad se implica de muchísimas maneras. La tercera dice que la condición es guardarse del mundo. La tercera condición es guardarse del mundo. Cuando nosotros conocemos ya de Dios y dejamos el mundo, el viejo yo atrás, ya no debemos volver. ¿Por qué? Porque es que ya en ese momento el Señor nos está guardando y nosotros tenemos que guardarnos nosotros mismos. Porque en el mundo estamos y en él andamos. Y en el mundo, somos del mundo, pero no estamos en el mundo. Entonces, ese mundo mundano tenemos que dejarlo atrás para poder tener la condición de seguir al Señor. La cuarta condición es guardarse los anticristos del mundo. Muchos anticristos han aparecido. Dice en la palabra, en una de las epístolas, dice, salieron de nosotros, pero no eran de los nuestros. Entonces, ¿por qué? Porque dice que salieron de nosotros, porque muchos estuvieron con ellos en las predicaciones del Señor, muchos estuvieron en los milagros de Jesús, muchos fueron sanados, pero muchos también se fueron en contra de Dios, en contra de Jesús mismo, en contra de los discípulos, en contra de sus apóstoles, se fueron, los persiguieron, y esos discípulos son los anticristos, o sea, esas personas que estuvieron en un momento determinado con ellos y después dieron razón y fe de otra cosa, no eran de Dios, eran los anticristos, porque no creían en Jesús como Jesucristo. Bueno, entonces dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Esa es una ley de Dios, sencillamente, dice el Señor, si no amas al que ves, mucho menos van a amar a lo que no ves. Entonces, eso es muy importante. Mire, lo más importante es la fuente de la caridad y la fe. Quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. La gracia, la misericordia y la paz, dice San Juan en sus epístolas. Bueno, San Juan también fue partícipe de una visión beatífica, una visión hermosísima, que es el Apocalipsis. Muchas personas nos han metido miedo a leer el Apocalipsis. Y ustedes saben lo que significa Apocalipsis. Significa revelación. Y la revelación es siempre tomar las cosas buenas. Una revelación, y más que se le da a un discípulo tan bueno como fue Juan, no podía ser mala.
no podía ser mala porque es algo que nos va a educar a nosotros en la fe, es algo que nos ayuda. Muchas veces otras personas lo toman como para decir cosas muy feas de nuestra iglesia, cosas muy feas de nosotros como católicos, pero no es así, hermanos. Lo más importante es entender que el Apocalipsis es un libro que es un camino de esperanza, es un camino a las bodas de Dios. Es un camino que trae himnos de alabanzas. El esposo, que es la segunda persona de la Trinidad, o sea, Jesús. Y la esposa, ¿quién es? Es la iglesia o las 7 iglesias que se fundaron. Mire, créame, un texto fuera de contexto es un pretexto. La gente tiene terror al Apocalipsis y resulta que hay o sea, el Apocalipsis está representado en números y en animales. Vamos a ver qué significan los números en el Apocalipsis. El número 1 es la unicidad de Dios, que es monoteísta. Creemos en un solo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es uno solo, es Dios. El número 3, que es lo trinitario de Dios, pero a veces se dicen que es el 3,5 porque es la mitad del 7, que es el número perfecto. ¿Por qué? Porque el 7 es el número perfecto, porque, por ejemplo, nosotros cuando recibimos una calificación, ya sea de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros nietos, es del 1 al 10. En ese tiempo era del 1 al 7. Y el 7 es el número perfecto. Por eso ustedes en la Biblia, en el Apocalipsis, siempre que encuentren el número 7 es una perfección. ¿Sí? ¿Y qué significa el 7? Es el número de la perfección, es el número de Dios. Son los 7 puntos, es el número divino que tiene que ver con las 7 iglesias. La iglesia divina, la iglesia de Dios, está escrita en tu vida y en mi vida. ¿Sí? Y el número 6, ¿qué significa? Porque muchas personas le tienen miedo porque ahí dice que el número 666. El número 6 significa nada. ¿Por qué nada? Porque el 6 no tiene que ver nada, es imperfecto. El 6 no es nada. Entonces el 666, ¿qué significa? Nada, de nada, de nada. No tiene por qué darnos miedo esos números. Muchas personas han tomado esos números como para asustar a los demás, y eso no debe ser así. También hemos oído que ahí también dice que serían el número 12. El número 12 se puede dividir por 2, por 3, por 4 y por sí mismo. Y también se puede multiplicar. Entonces, por eso cuando dicen que hay 144,000 personas que se salvarán, dice que es una enorme legión de salvados, es un número incontable, ¿sí? Entonces no creamos cuando nos tocan a la puerta y dicen, no, es que van a haber solamente 144,000 salvados. 144,000 es un número infinito, o sea, es incontable. Así es que no tengan miedo, o no tengamos miedo, porque yo también alguna vez tuve miedo de que me decían, no, es que solamente yo decía, sí, ¿cómo hago para estar ahí? ¿Será que yo sí alcanzo? ¿Será que, mire, sí alcanzamos? Porque resulta que el Señor es tan misericordioso que Él es lento a la ira y rico en misericordia, y nos va a perdonar nuestras culpas y pecados. Por eso el Señor dejó esta iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Santa porque nosotros vemos ahí hasta en el libro del Apocalipsis que llaman a la legión de santos a intervenir en la salvación del mundo. Santos son todos aquellos que ya han lavado sus vestiduras, ya han purificado todo y llegan a la santidad. Nosotros conocemos ciertos santos, digamos la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresita del Niño Jesús, San Antonio, San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín, San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís, bueno, muchos que conocemos, pero hay muchos que no conocemos, y son aquellas personas que a través de los años han ejercido el amor, la caridad, la obediencia, la fidelidad.
Y están allá en esa cantidad de santos, alabando y viendo la cara del Señor y estando con los ángeles. También vemos en el capítulo 12 del Apocalipsis cómo muestran a nuestro gran amigo que nos enseñó la palabra, ¿quién como Dios? Nadie como Dios, que es San Miguel. Y hablan también de unos ángeles. Esos ángeles son los ángeles de Dios, aquellos que nos protegen, aquellos que nos llevan siempre a un buen camino. Entonces, no tengamos miedo de este libro del Apocalipsis, porque, mire, empezando porque ahí dice que el Señor es el alfa y el omega, o sea que es el principio y el fin de todo. Que así como comenzó el Génesis, en el principio el Señor creó. Ustedes ven el prólogo o el primer capítulo de San Juan, de las cartas de San Juan, dice en el principio, porque para él conocer a Jesús fue su principio. Y eso debe ser para todos nosotros. Conocer a Jesús debe ser nuestro primer principio, igual que le pasó a Juan. Entonces, que todos en cada uno de nuestros corazones haya un Juan, haya ese Juan que no solamente recostó su cabeza en el corazón de Jesús por la tristeza, ese Juan que quiso estar a la derecha de Dios Padre, ese Juan que era, imagínense, hijo del trueno, debió ser de un temperamento fuerte. Ese Juan que desde joven siguió al Señor. Ese Juan que se llevó a la Virgen María a vivir con él, a esa mamá que le contaba todas las cosas desde cuando él era pequeño, cuando ella quedó embarazada, porque me imagino esas conversaciones de Juan con la mamá, allá mientras ella, porque ella era una mujer como todas nosotras, que hacía sus quehaceres y todo, me imagino que ella nunca se quedaba sin hacer nada. Entonces, hablándole todo el tiempo de lo grande que era haber criado al Salvador, de lo grande que era haber sido la escogida del Señor, sin ser ella nunca fue, digamos, esa mujer creída de nada, porque siempre escogió estar en el silencio, ella siempre escogió estar solamente ahí aparte, se apartó para que el Señor creciera y creciera en ella y creciera en cada uno de nosotros, porque ella, si nosotros le decimos a la Virgen María, 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 ella dice ¿qué? Jesús, Jesús. Y de esa misma manera le enseñaría a Juan a decir, hablarle de Jesús, todo el tiempo de Jesús. Por eso, además de haberlo amado en vida, Juan lo seguía amando ya ahora que ya no estaba con él, pero sabía que estaba en qué, en espíritu y en verdad. Y lo más importante de este capítulo del Apocalipsis es que nos enseña cosas tan lindas. Miren que yo encontré no solamente lo del alfa y el omega leyéndolo, sino dice que terminando la última escritura del Apocalipsis dice, la gracia del Señor Jesús sea con todos. Y mire que cada vez que uno habla con alguien que es de Dios, le dice a uno, la gracia del Señor sea contigo. Y uno cómo lo contesta con tu espíritu. Entonces, mire qué grande es el leer la Biblia. Y no teman igual como yo algún día tuve miedo. Yo sé que algunos de ustedes han tenido miedo, pero no teman a esa escritura, porque esa escritura es lo más lindo que el Señor nos dejó, porque es la revelación de Él antes y después. Los invito a seguir amando a la Virgen María, porque miren, si Juan se la llevó para su casa, que cada uno de nosotros la tengamos en la casa, como aquí está, mírenla, ahí está, a los pies del Señor y con los brazos abiertos para cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros la lleve a la casa y la haga sentir partícipe de la familia, que haga parte de cada uno de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros nietos, que ellos le tengan el amor que un día le tuvo Juan y el amor que ella nos tiene a nosotros.
Entonces, por la gracia de Dios, este programa ha sido muy especial porque nos ha enseñado a cada uno de nosotros a seguir el Señor, a hablar de la Escritura, al conocimiento de la fe en la Escritura, porque si nosotros seguimos leyendo la Biblia es algo maravilloso. Nunca olviden leerla. Comiencen por leer de Mateo hasta el Apocalipsis y después del Génesis hasta el Nuevo Testamento. Y vamos a encontrar en cada una de las palabras que el Señor pone en esos exégetas una palabra de aliento para nosotros, una palabra de conocimiento, una palabra de amor. Pero no es encontrarnos con textos, como dice, un texto fuera de contexto es un pretexto. No, es vivir la palabra de Dios, vivir el Evangelio según lo que estemos leyendo y de verdad hacerlo parte de nuestra fe, de nuestra vida. Vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad de haber aprendido hoy un poquito más y de que el Señor nos siga permitiendo aprender más de Él, que entre en nuestro corazón de lleno, que cada uno de estos programas que hemos hecho sea para ustedes y para los que lo hacemos una bendición más en cada día. Entonces vamos a hacer la oración final en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, te damos gracias por este programa tan bello que nos has permitido tener, porque solamente contigo podemos permanecer unidos en la fe. Solamente contigo, Señor, vamos a vivir este camino hacia la eternidad. Danos la fuerza de perseverar en ese camino, mi Jesús y mi Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno amigos, hemos llegado a nuestro final del programa Historia de la Salvación. Esperamos sigan conectados en nuestros otros programas de Lazos de Amor Mariano Bucaramanga. No se les olvide darle like, inscribirse en el canal y no olviden que ustedes también hacen parte de la historia de la salvación.